Gracias por su vida, por su ministerio, por su familia, Señor. Gracias por lo que tú has puesto en su corazón para nosotros. Gracias, Dios, por lo que tú hablas y te revelas, Señor. Le bendecimos, oramos para que pues tú tengas toda libertad de hablar y de enseñar a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pues tomen su lugar. Primero quiero decir feliz Domingo de Resurrección, ¿verdad? Le damos un aplauso a Cristo. Estamos muy contentos porque este es el día que el Señor resucitó, y la resurrección de Cristo ha marcado nuestras vidas. No nada más ha marcado nuestras vidas, sino que universalmente ha hecho un impacto a tal grado que ahora la creación está en espera, está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios, pero por una restauración también que el Señor va a traer. Y la resurrección es el comienzo de todo. Sin embargo, bueno, yo quiero hablarte un poquito sabiendo que hoy ustedes van a escuchar dos mensajes, y después de mí viene el pastor Moise y él va a estar compartiendo de resurrección. Yo voy a platicar, o voy a darles un mensaje de algo previo a la resurrección, algo que sucede cuando muere el Señor Jesucristo. Es un evento que está marcado ahí en el Evangelio de Mateo, que también menciona la resurrección, pero es un poquito antes de esto. Y el título que yo he puesto a mi mensaje es velos rasgados, velos rasgados. Así que permítame orar y permíteme que el Espíritu Santo venga a este lugar y su unción hable a todas nuestras vidas. ¿Está bien? Señor, gracias por cada persona que ha venido a este lugar, los que han llegado por primera vez, como aquellos que ya tienen muchos años aquí. Que todos y cada uno de nosotros podamos ser edificados por lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Pon unción en mis palabras, en mi boca, en mi lengua, Señor, para que lo que vas a filtrar por mi boca y mi mente y mi corazón sea lo que venga de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ok, velos rasgados. Bueno, antes de decirle esto, déjeme decirle que hubo un hombre que se fue a Israel de vacaciones. Se llevó a su familia y se llevó también a su suegra. Y estando en Israel se le muere la suegra. Y entonces va ahí a la embajada y le dicen: mira, para que te la lleves a tu suegra, te lleves el cuerpo, te cobran más o menos unos $20,000. Pues llevártela, todo el trámite para que te la puedas regresar a México. Pero si la entierras aquí en Israel, te cobran nada más $500. Y dijo: no, yo pago los $20,000, porque escuché que hubo un hombre que se murió y resucitó a los 3 días. Esa es la evidencia de Jesús, ¿verdad? Amamos a las suegritas, ¿verdad? Amamos a todas las suegritas que están por aquí. Amén. Mira, el Nuevo Testamento, yo sé que hoy es día de resurrección, pero quiero alinear esto que estoy hablando a la siguiente plática que vendrá a continuación. En el registro del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo es colgado en la cruz del Calvario a las 9 de la mañana. De las 9 a las 12 hay luz, está el sol, hay luz. Y a las 12 del día hasta las 3 de la tarde dice la palabra que hay tremendas tinieblas. No fue un eclipse, fueron tinieblas que de alguna manera representaba que la creación se estaba sincronizando al Creador, porque en ese momento es cuando Jesús, hombre, se hace maldición, llevando la culpa por nosotros, y de esa forma poder presentarse delante de Dios. Y este es un ejemplo de las plagas egipcias. Si tú recuerdas, en las plagas egipcias, la penúltima plaga, la novena, fue 3 días de oscuridad y luego vino la Pascua. Pues de la misma manera hubieron 3 horas de oscuridad y luego vino la muerte del Cordero, o la muerte del Señor Jesucristo.
Nosotros sabemos que en las primeras 3 horas ahí se expresan las primeras 3 famosas palabras de Jesús en la cruz, de las cuales hay 7. Cuando hay luz, es que Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra es hablando con ese hombre al lado de él, que ha sido perdonado ahí por Cristo, ese conocido como el malhechor. Y ahí le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Todavía hay luz ahí. Tercer palabra que proviene de ese momento donde hay luz es cuando le encarga al apóstol Juan, a su amigo Juan, le encarga a su mamá, a María, la deja encargada con él. Pero de repente vienen las tinieblas, y cuando habla de tinieblas es que el Hijo se hace pecado por nosotros. Jesús, hombre, se hace pecado por nosotros y se hace maldición por nosotros. Estamos hablando de Jesús, hombre. Y dice, ahí entonces empieza a expresar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego en la segunda, vendría siendo la quinta palabra, es tengo sed. Y luego la sexta palabra es el famoso tetelestai, o consumado es. Y por último dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el autor de la vida muere, como lo dice Pedro en el libro de los Hechos. Y después de emitir esas 7 palabras, que todas ellas se expresan no de una forma moribunda, sino con la fuerza de alguien que está en control de la situación, porque él se entregó, no le quitaron la vida, él se entregó voluntariamente. Ahí, después de eso, es que viene esta escritura de Mateo que quiero leer con ustedes, y quiero que meditemos en lo que representa para nosotros. Y dice Mateo 27, versículo 50: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, esa es la última palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero que es registrada en Lucas. Mateo solamente registra consumado es, pero nos dice aquí que una vez más clama a gran voz, y luego exhaló el espíritu. Ahora fíjate lo que dice a continuación: en ese momento el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Entonces aquí están pasando 3 cosas trascendentales. Yo me voy a centrar en el hecho de que el velo del templo se partió, pero también nos dice que hubo un terremoto, y ese terremoto también es una figura del Sinaí, de cómo en ese momento, cuando se estaba dando la ley, ese monte tembló al darse la ley. Ahora nos da una expresión de que al temblar la tierra, cuando el Señor Jesucristo muere, significa que las exigencias de la ley y la maldición de la ley habían sido cumplidas perfectamente por Cristo. Pero también nos dice aquí que hubieron cuerpos de personas que resucitaron. Al parecer, cuando resucita Cristo, hay personas que también, algunos santos que habían previamente muerto, suponemos que en esos días, no nos dice o no nos da testimonio la escritura de que hayan sido muertos antiguos, pero hay personas que resucitan porque antes de que Jesús resucitara hay como un anticipo de resurrección de algunas personas. Por lo menos eso es lo que nos vemos nosotros aquí en la evidencia de la palabra de Dios. Pero me quiero concentrar en la primera frase que viene aquí, que dice que el velo se rasgó de arriba a abajo. Entonces, ¿qué es el velo rasgado? El velo rasgado, mira, déjame te explico. A lo mejor tú tienes bastante conocimiento, sé que ustedes son una congregación familiarizada con la cultura de Israel y todo esto, pero por si no, te explico algunas cosas. En el tabernáculo y más adelante en el templo había un lugar que se le llamaba el lugar santísimo, que es donde estaba el arca de Dios. El arca de Dios contenía el maná, contenía la vara de Aarón, un almendro reverdecido, y contenía las tablas de la ley. Eso significaba la provisión de Dios, la autoridad de Dios, la palabra de Dios sobre el pueblo de Israel.
cuando el pueblo de Israel se empieza a alejar del Señor, de repente ya no hay registro que en el arca esté el maná de Dios, o sea, la provisión de Dios. Ya no hay registro de que esté la vara de Aarón, la autoridad de Dios. Pero a lo largo de los años queda el registro de que en el arca de Dios quedan las tablas de la ley. Eso significa que aunque Israel se apartó del Señor, su ley seguía siendo testimonio para ellos a donde quiera que ellos iban a ir. Pero ese lugar, que se llamaba el lugar santísimo, era separado del resto de las instalaciones, primero del tabernáculo y después del gran templo que se construye en Jerusalén por Salomón, y luego lo destruye en Nabucodonosor, y luego lo reconstruye Zorobabel, y luego lo amplía Herodes a tal grado que lo hace una instalación casi turística. Pero en todos esos templos había ese velo, que era un velo alto. No era un velo como el de las novias. A veces cuando usamos la palabra velo, nos imaginamos a una novia que se tapa la cara, pero le puedes ver la cara ahí. Si trae una espinilla o algo, no se la ves. El velo le quita los detalles, pero le quitas el velo y ya se ve. No era un velo así. Era un velo grueso. De hecho era fabricado con pieles y con telas de forma que quedaba grueso. Era muy grueso y era alto. Y dice la palabra que ese velo separaba el lugar santísimo del lugar santo, del atrio, del resto de las instalaciones. ¿Y qué significaba ese velo? Significaba que Dios es santo y el hombre es pecador, y que entre la santidad de Dios y el pecado del hombre no puede haber convivencia, a menos que hubiera sangre derramada y a menos que hubiera un sacrificio. Nosotros entendemos por el Nuevo Testamento que Jesús es, cuando lo ve Juan el Bautista venir, dice: Él es el Cordero de Dios. Lo identifica, el Espíritu Santo le habla, queda registrado en la Biblia y dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que, según el libro de Hebreos, iba a derramar su sangre una vez y para siempre. Y ese sacrificio sustitutorio era todo lo necesario para que tú y yo podamos tener salvación. Poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo es como tenemos esa salvación. Pero ese velo representaba esa separación entre Dios y el hombre. O sea, es como decir: hasta aquí puedes llegar, no más, porque tú eres un hombre pecador y yo soy un Dios santo. Y la única persona que en los tiempos antiguos podía entrar era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote no entraba así nada más, sino que entraba bañado, bien vestido, pero tenía otras características. Le ponían unas campanitas en sus vestiduras y le amarraban el tobillo con una cuerda. ¿Por qué? Y tenía que entrar al lugar santísimo no sin sangre, para ofrecer sangre por su persona, pero también por el pueblo. Pero si acaso el sumo sacerdote no estaba bien alineado con el Señor y resulta que entraba al lugar santísimo haciendo el ruido de las campanitas, clink, 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 pero de repente se escuchaba clink, clink, clink. Los sacerdotes que estaban atrás decían: ya se petateó, jálenlo. Y ahí venía el pobre arrastrado así, porque era un lugar muy especial donde la presencia del Señor residía, y entraba no sin sangre, representándose a Él mismo con la sangre de los corderos, pero también representando al pueblo. Isaías 59:2 dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Pero cuando Cristo muere, oh, qué hermoso, cuando Cristo muere, ocurre lo sobrenatural. El velo se rasga. No lo rasgan hombres. No es que hubieran dos hombres en andamios en la parte alta del templo diciendo: a las 3 le jalamos, 1, 2, 3. No. Cuando Cristo muere, se rasga el velo. Eso significa, de arriba a abajo, significa que Dios lo hizo. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Es obra de Dios. Él lo hace. Él te salva. Él es el que de arriba a abajo rompe ese velo.
Y el velo partido significa que el pecado ha sido conquistado, que ya no son necesarios sacrificios intermediarios o un templo. Ya no es necesario todo eso. Y significa que la obra de salvación ahí en la cruz, en el perfecto sacrificio de Cristo como un hombre completamente inocente, es suplido a través de la cruz de ese Calvario. Y aunque la humanidad estaba separada, lejos y sin acceso directo a Dios, Dios tenía este plan desde antes de la fundación del mundo. De hecho, este plan no fue una circunstancia, un plan B. No. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 21, el apóstol Pedro nos dice que el Cordero, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba ese sacrificio planeado, porque Dios sabía que como hombres no íbamos a poder permanecer firmes y el pecado nos iba a separar de Él. Y el Señor ya había visto este sacrificio del Cordero para más adelante, que se manifestó en nuestros tiempos. Y el velo significa que el camino ha sido abierto. Hebreos capítulo 10 versículo 19 al 20 y luego 22 y 23 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, ahora ya hay confianza, ahora ya no hay miedo. En los tiempos de los sacerdotes antiguos había temor. El pueblo se acercaba al Sinaí con miedo, y hay porciones donde decían: ni lo toques, porque cualquiera que toque ese lugar se va a morir, porque la presencia de Dios era tan fuerte que había un temor. Pero ahora hay libertad. Y libertad y confianza no significa liberalidad y no significa falta de reverencia. Seguimos teniendo un corazón reverente. Hay un temor de Dios en nuestros corazones, pero hay una libertad porque somos hijos. Y el velo partido significa que ahora tenemos acceso a esa presencia hermosa de Dios todos los días de nuestra vida. Sigue aquí diciendo: tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Qué significa eso? Que tú te has bautizado. La palabra bautismo significa que te has identificado con Cristo. Eso significa. No significa que te tengas que bañar para ir a la presencia de Dios. Sí, no significa exactamente eso, sino que en la identificación con Cristo es que hay libertad para entrar a su presencia. Pero normalmente, bíblicamente hablando, se nos expresa que esa identificación viene a través de un bautismo público, donde expresamos muerte y resurrección por medio del simbolismo de las aguas. Continúo leyendo, dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Entonces, en resumen, porque todo lo que te he dicho hasta ahorita es introducción, el velo se rasgó y ahora tenemos acceso. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Entonces, sin embargo, porque hay momentos donde nos sentimos lejos de Dios. ¿Cómo es que de repente nos sentimos como que hay algo que nos detiene? Porque a veces sentimos como que oramos y nuestras oraciones topan en el techo y caen al piso. Porque a veces tenemos estas expresiones: es que me siento alejado. ¿Cuántos lo han dicho alguna vez así? No levantes tu mano. A todos nos ha pasado. ¿Por qué es que de repente nos sentimos separados, ausentes, solos, alejados? ¿Por qué? Si ya se abrió un velo y podemos entrar, ¿por qué es que de repente hay eso? Porque cuando aún somos creyentes, quiero explicarte esto, hay ciertas cosas que nosotros hacemos que hacen que vengan velos a nuestra vida. A lo mejor estos velos ya no son velos que nos separan de su presencia de forma eterna, pero sí nos separan de su comunión. Y separados de su comunión nos vamos a sentir como un hijo alejado que provoca velos en sus vidas. Entonces, número 2, quiero decirte aquí: los velos de repente pueden existir en nosotros. Aunque el velo del templo se rasgó, muchas personas siguen viviendo en velos espirituales. Y el Nuevo Testamento nos advierte que hay otra clase de velos, te decía ahorita, que nos separa de Dios. Y podemos entenderlos aquí. Quiero hablarte de 4 velos.
en el tiempo que me queda, que muchas veces nos separan de Dios. Primero, el velo del pecado y el velo de la carnalidad. Ese es un velo que se pone entre nosotros y Dios, que nos separa de Él. Y el pecado quiere alejarnos de Dios, pero la sangre de Cristo tiene poder para perdonar. El apóstol Juan dice en el capítulo 1 de su epístola, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué leo esta porción? Porque entendemos que hemos sido lavados de nuestro pecado, que tú has sido lavado. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo está antes de la cena, previo a la crucifixión, está con sus discípulos y dice: voy a lavarles los pies? Y ellos se sorprenden y se dejan, se sientan ahí, y Jesús lava sus pies. Pero cuando llega con Pedro diciéndole: Señor, pero es que no me los puedes lavar los pies. ¿Cómo me vas a lavar los pies? Pues entonces lávame todo. Y Jesús le dice: no, tú ya estás lavado, tú ya eres mi hijo, ya tienes parte conmigo. Pero si no te lavo los pies, no puedes tener parte conmigo. ¿De qué habla eso? Que nosotros, cuando venimos a Cristo, de repente sí manejamos un pecado cotidiano. Ahora, no quiero hacer aquí como un pecadómetro, porque la sociedad hace pecadómetros. ¿Qué es esto? Me acuerdo una vez fui a un lugar donde un abogado me llevó para predicarle a un joven. Y el joven era hijo de una persona muy pudiente en Monterrey. Y me dice el abogado: mira, este chico necesito que le prediques, porque de repente entra en lapsos de violencia y le destruyó la oficina a su papá. Pero su papá lo mandó a esta casa de seguridad para asustarlo, porque ese es el lugar donde los ponen antes de llevárselos al penal o al reclusorio. Y entonces vamos a ese lugar y mira, llega este joven así en shorts, muy amable, se sienta y empezamos a platicar. Y como mucha gente hoy en día usa esta expresión: es que yo soy una persona buena, no he matado a nadie, no he robado nunca, y empieza a mencionar lo que para nuestra sociedad son los pecados, que en el pecadómetro que te estás imaginando vendrían estando en el segmento rojo. Pero hay otros pecados que esta sociedad en su mente de alguna manera los medita. Y entonces pues hay otros pecados como mentir, como robar cierta cantidad no tan alta. A lo mejor no son tan malos, así los piensa esta sociedad. Pero la realidad de las cosas es que la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Todo pecado es malo. Sin embargo, como somos seres humanos, y aún aunque somos cristianos, hay pecados continuos o cotidianos con los que batallamos. Malos pensamientos, comparaciones, envidias, cosas que surgen en tu corazón, en tu mente, aunque ya conoces a Cristo. Y muchas veces no es que necesites latigarte por eso, pero el Espíritu Santo que está en tu vida pone un convencimiento que tú continuamente, al venir a Dios, te estás lavando de eso, al leer las Escrituras, al estar en su presencia. Y tú sabes, ni siquiera te tengo que hacer una lista, pero hay cosas que tú, siendo hijo, dices: Señor, perdóname, no puedo estar pensando esto, no puedo estar teniendo este sentimiento, no puedo estar teniendo esta clase de pensamientos. Y ese es el pecado cotidiano del cual el Señor Jesucristo lava nuestros pies, entendiendo que Él ya ha lavado nuestras vidas y que con Él tenemos vida eterna. Tampoco eso es un ejercicio para que tú digas: ya me dio vida eterna, entonces trato mi salvación como me dé la gana. No, porque la Biblia también nos pone advertencias en cuanto a eso. Sin embargo, yo te estoy hablando aquí que el velo se provoca cuando tú no tratas con ese pecado cotidiano, o cuando el pecado cotidiano se convierte en un pecado en el cual estás participando.
Y en ese pecado, esa otra clase de pecado que quiere esclavizarte, que quiere apartarte, que quiere romper el propósito de Dios en tu vida, que quiere seducirte para cautivarte y hacerte esclavo, ese pecado pone un velo entre tú y Dios. Y por eso es que de repente adoras y cantas y dices no siento nada, u oras y expresas y sientes como que no hay algo que se rompe, porque ese velo se levanta. Pero tenemos la promesa, como lo leímos ahorita: si hemos pecado, tenemos un abogado justo, Jesucristo, y podemos acercarnos a Dios y Él nos perdona. Amén. Segundo velo, este es un velo muy especial, es el velo de la religiosidad. ¿Qué es esto? Mira, déjame leer un pasaje, Mateo capítulo 15, versículo 7 en adelante. Así dice el pasaje y empieza muy fuerte. Y es Jesús hablándole a gente religiosota y les dice: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos, muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. El velo de la religiosidad. Déjame explicarte rápidamente cómo es este velo. Gálatas te da una extensa explicación de lo que es la religiosidad. Y la religiosidad, ¿qué hace? Rompe la gracia de Dios. La gracia de Dios sobre nuestras vidas es nuestro modus vivendus, es nuestra forma de funcionar todos los días. Vivimos por gracia. Gracia significa que la obra ya ha sido hecha y tú funcionas en agradecimiento por lo que Él ha traído a tu vida. Entonces, religiosidad es trabajar para Dios apartados de su gracia. ¿Y sabes qué provoca la religiosidad? Provoca un cansancio, porque intentar ser buenos separados de su gracia, lo único que provoca es agotamiento. Porque yo no puedo producir bondad. Se produce cuando he entendido la gracia, el Espíritu Santo me ha regenerado, y entonces, en lugar de intentar ser bueno, esto es el milagro de la regeneración, provoca en mí el desear lo que Dios desea. Pero eso viene por gracia. Pero cuando yo trato de ser autosuficiente por medio de ejercicios espirituales, vocablo espiritual, ritos religiosos, es muy cansado. Como hermanos en la iglesia que de repente están los pobres así todos torcidos, mal, así los trae el pecado, las angustias, y les preguntas: ¿cómo estás, brother? Bien, bendecido y en victoria. Y religiosidad es eso, es ponernos una máscara que no nos permite ser honestos y sinceros. Y es muy peligrosa, porque la religiosidad pone un velo entre Dios, su presencia, su gracia y nosotros. O sea, religiosidad proviene de no rendirse completamente. De ahí proviene religiosidad, de no rendirse completamente delante de Dios. Puedes estar en la iglesia y aún puedes cantar, servir, asistir, pero no tener una intimidad provocada por la gracia de Dios. Y entonces, cuando no hay esa intimidad provocada por la gracia de Dios, ¿sabes qué sucede? Nos hacemos religiosos y para guardar apariencias seguimos adelante, pero eso termina siendo muy agotador. Y Él quiere romper esos velos de religiosidad, porque cuando se rompen los velos de religiosidad, caminamos en libertad. Y la libertad es como si te quitan un peso de encima. ¿Sabes que ahorita, antes de entrar a este lugar, yo traía una contractura aquí? Y me dice Héctor, el pastor Héctor, me dice: oye, aquí tenemos a un fisio. Yo dije: Dios mío, bueno, ¿en qué me voy a meter? Y fui con el fisio, no sé si esté por aquí, gracias a Dios por tu vida. Y allá está, me acostó en una cama y me hizo
me golpeó. Quiero decirle, pastor, me golpeó. Pero salí de ese lugar libre. Sí, libre. Hasta llegué al desayuno diciéndoles, oigan, vengo a una sesión de liberación. Así se siente cuando se rompe el velo de la religiosidad. Tú no necesitas ya aparentar, porque Cristo te salvó. Tú no necesitas buscar un aplauso, porque ya tienes la aprobación del Padre. Y si entendemos eso, se rompe el velo de la religiosidad y podemos caminar en libertad. Número 3, el tercer velo. Hay un velo más que quiero hablarte, que nos estorba para poder ver a Dios, y es el velo del dolor. Ahora, es muy importante entender aquí que Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Pero si nosotros insistimos en caminar en nuestro dolor, en el dolor que genera una traición, una pérdida, una infidelidad, un fracaso, un pecado que tiene y trae culpa a tu vida, ese dolor se convierte en un velo que te separa de Dios, ya sea por la frustración de algo, un negocio fallido, un matrimonio, o a lo mejor tú caminas con una etiqueta en la vida: el divorciado, el que lo dejaron, el solo, el que reprobó, el que lo corrieron de su trabajo, lo que sea, y genera en ti un dolor. Y ese dolor, ya sea por heridas, traiciones, decepciones, culpas, lo que sea, impiden que te acerques a Dios. Pero Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. A los que lloran les dicen: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. El Salmo 27:10 dice: cuando tú vivas una traición, este salmo nos recuerda: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y Jesús, en su proclamación de misión en aquella sinagoga de Nazaret, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, y empieza a hablar todo el efecto liberador que existe cuando Él quita de nuestro corazón el velo del dolor. Pero es clave perdonar. Tienes que perdonar a los que te han hecho mal, a los que han hablado mal en tu contra, a los que te han querido deshacer, a los que te han querido matar, a los que te han traicionado. Porque el dolor de todas esas cosas provoca un velo entre tú y Dios que no lo puedes ver. Y quiero hacer una aclaración aquí. Tú necesitas perdonar con un objetivo, y no es que tú te sientas mejor, es que al perdonar es que puedes ver a Dios. Pero como efecto secundario es que eres liberado y Dios hace muchas cosas en ti. O sea, esta vendría siendo la oración. Los que nos han hecho mal, los que han hablado mal en contra de nosotros, los que nos han tratado mal, los perdonamos porque te queremos ver a ti. Amén. Y por último, hay un velo más. Yo les dije 4 velos. El velo de la incredulidad. La incredulidad provoca un velo. 2 Corintios 3:16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, está específicamente hablando del pueblo de Israel, pero dice: cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Dios quiere quitar los velos que impiden ver su gloria. Jesús le dice a Marta: no te he dicho que si crees, ¿qué? Verás la gloria de Dios. Porque la incredulidad es un velo. Hebreos 4:2 dice: la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que lo oyeron. Podemos escuchar la palabra, pero tenemos que mezclarla con fe para que se provoque el milagro, para que venga la promesa. Si no, el velo de incredulidad es un velo. Dice que Jesús llegó a una ciudad, a un pueblo, y no pudo hacer muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Hebreos 11:6, termino con esto: sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe no es un esfuerzo humano.
No es voy a pujar para tener más fe. No. Él ha depositado una medida de fe en cada uno de nosotros. Es simple y sencillamente, fe primero proviene de un rendimiento de nuestros conceptos ante la palabra de Dios. Es decir, yo pongo lo que me enseñaron, lo que creo, lo que traigo, lo pongo delante de ti, y ahí comienza el trayecto de la fe para que Dios haga el resto. Dios, sabes que entiendo que quiere el Señor romper velos. Posiblemente tú vienes con un velo aquí en este lugar, un velo de depresión, un velo de temor, un velo de vergüenza, un velo donde has estado triste, pero el Señor quiere hacerte libre de esa tristeza y quiere quitar el manto, ese manto de ceniza que te obscurece, que te mancha, y quiere poner en ti un manto y una unción de gozo y alegría. Eso lo quiere hacer el Señor, porque Él es Dios, y porque el hecho de que haya resucitado le da autoridad para otorgarnos todas esas promesas a nosotros. Él quiere romper velos de religiosidad, de lo que sea que tú traigas, de lo que tú hayas vivido. El Señor lo quiere romper. Amén. Ponte de pie ahí donde estás. Yo quiero hacer un llamado ahorita. Un momento, si me pueden dar unos minutos más, pastor, ¿está bien? Yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que traen velos en sus vidas. No sé qué clase de velo seas tú, pero creo que el Espíritu Santo ya te habló. Creo que el Espíritu Santo ya puso en ti esa convicción. Pero si hay un velo en tu vida que tú tienes que traer al Señor, primero te invito a cierres tus ojos. Y a lo mejor el grupo de adoración nos puede guiar en algo así tranquilo. Y mientras ellos van cantando, si hay un velo que tú dices, Señor, yo lo quiero traer delante de ti, vamos a hacer de este espacio aquí adelante un altar. Y si hay un velo que tú tienes que traer delante del Señor, ven y déjalo en el altar. ¿Estás listo? Entonces vamos a adorar al Señor. Y si esa persona eres tú, sal de tu lugar y vente aquí al frente. Y aquí tendremos a un equipo para orar por ti. Amén. Amén. Ya que vas llegando aquí al frente, a lo mejor te pido que te separes un poco de la plataforma para que alguien pueda pasar a orar por ti. O da un paso para atrás de la plataforma para que puedan pasar a orar por ti ahí. Pero ya que estás aquí, dile: Señor, te entrego esto. Ya sea un dolor, ya sea un pecado, ya sea que has estado alejado de Dios, lo que sea, pero ponlo delante de Dios. Hoy es un día para ser libres. Hoy es el día donde Jesús nos libró de la muerte. Hoy es el día de resurrección, y esa resurrección impacta nuestros corazones de tal manera que somos libres. Ya no hay velos, ya no hay nada que nos separe de Dios. Ahora el Señor nos ha dado libertad, y oramos, Señor, en este momento por esa libertad, que tú rompes, que tú quiebras todo velo de dolor. Hay una palabra que viene a mi corazón, y es muerte a vida, que es tristeza en alegría, que es cenizas en gozo. Cenizas en gozo, cenizas en gozo. El Señor está convirtiendo las cenizas, el dolor, la angustia, en gozo. El Señor quiere traer alegría, paz a tu corazón, en el nombre de Jesús.
Sí, Señor, gracias por lo que tú haces. Gracias, gracias. Por siempre. Vamos a cantar el coro. Sí, el coro. Vamos, iglesia, adórale tú. La gloria es por siempre exaltado, por siempre eres digno, vivo estás, vivo estás. Vamos, vamos, vamos. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado está, por siempre es digno, vivo estás. Amén, amén, amén. Vivo estás. La tierra no tumbó, la piedra él quitó. Amén, amén. Sí, sí, Señor. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a ti la gloria es, por siempre exaltado estás, por siempre eres digno, vivo Si ya oraron por ti, puedes pasar a tu lugar para darle a otros oportunidad que oren por ellos. Si ya oraron por ti, pasa a tu lugar, por favor. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Oramos por libertad, libertad de tu espíritu, libertad en esta hora. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos
Perdón, una cosa más. Yo te hablé de velos en nuestras vidas que nos separan de Dios, pero el velo principal es ese pecado que nos separa de Él y que nunca hemos tomado el tiempo o el espacio en nuestras vidas para rendirlo delante del Señor, haciendo una decisión o tomando una decisión por Cristo en nuestras vidas. A lo mejor tú hoy estás visitando, a lo mejor vienes a esta reunión de resurrección, pero no has rendido tu vida a Cristo, no has declarado que Él es tu Señor y tu Salvador, o lo has hecho, pero no ha sido algo que has hecho de forma intencional para seguirlo a Él. Y quiero decirte que mientras no rindamos nuestra vida a Dios, confiando en Él, entendiendo que Él nos libra de pecado, hay una separación. Pero Cristo, al romper ese velo, nos da la oportunidad de tener una relación con el Padre. Y es muy sencillo, es hermoso, pero no tenemos que pagar nada, no tenemos que hacer nada, solamente poner nuestra fe en que Jesucristo es el Señor. Romanos nos dice así: si tú declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él resucitó de los muertos o que Él está vivo, entonces la combinación de declararlo públicamente y creer en nuestro corazón que Él está vivo, dice la palabra que nos genera salvación. Pues a lo mejor tú eso no lo has hecho, confiándole tu vida a Cristo, y hoy puede ser ese día. Si tú nunca has recibido a Cristo en tu vida, en tu corazón, confiándole todo lo que eres, no dejes pasar un día más, y quiero hoy darte esa oportunidad. Así que vamos a orar juntos. Ora conmigo, como si yo estuviera ahí contigo a un lado. Vamos a orarlo juntos y dile al Señor, y toda la congregación también dígalo, para apoyar a aquellos que hoy van a hacer esta decisión de declarar a Cristo. Hagámoslo juntos diciendo: Señor Jesús, te entregamos nuestra vida y nuestro corazón. Te damos gracias porque tú nos ofreces salvación y vida eterna, porque tú has librado la muerte. Gracias que hoy me llamas hijo por la sangre derramada en el Calvario, y perdonas mis pecados entregándome vida eterna. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Creo en ti y creo que mi nombre está escrito en el libro de la vida a partir de este instante, por la fe en Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. ¿Alguien hizo esta oración por la primera vez en su vida? Levanta tu mano si eres tú. Si hay alguien que, mira, ya veo manos levantadas, gracias a Dios. Alguien aquí abajo, allá vi una mano levantada también. Pues acércate. Si tú hiciste esta oración, este jovencito, si tú hiciste esa oración por primera vez, acércate al liderazgo en la iglesia y dile: yo hoy recibí a Cristo, y ellos te van a guiar en lo que tú debes hacer. Iglesia, que Dios los bendiga abundantemente.